Heredero de Grimm capítulo 23. Expansión por Yair 72. Había sido una semana muy aburrida para Graf, lo cual era bueno. El aburrimiento significaba que no estaba arriesgando su vida luchando contra las hordas de Grimm. El aburrimiento significaba que estaba vivo y no digiriendo en el estómago de alguna osa. El aburrimiento significaba que no tenía que hacer nada. Pero claro, como siempre, Graf es la única persona que aprecia la paz que trae el aburrimiento. En lugar de simplemente sentarse y disfrutar de la ausencia de una muerte inminente como lo haría la gente normal, todos los estacionados en la estación de soporte 343 de CST se dedicaron a sus actividades diarias como, a punto de ser asesinados brutalmente y comidos vivos por malditos monstruos, de costumbre. Y para Graf y su amigo Simón, eso significaba vigilar la parte occidental del muro que rodeaba el complejo de comunicaciones. No es que hubiera mucho que buscar además de un bosque estúpido, un montón de montañas estúpidas y la ocasional horda de estúpidos Grimm empeñados en matar a todos aquí. Lo cual, para repetir, no había aparecido durante toda una semana. ¿De qué servía estar de guardia si no había nada ahí fuera? No tenía ningún sentido, pero considerando al idiota a cargo de la seguridad de la estación 343 eso era de esperarse. Hola, hombres. ¿Saben que no hemos tenido ningún ataque Grimm últimamente? Para celebrar, vamos a seguir haciendo exactamente la misma mierda que hacemos todos los días en lugar de hacer literalmente cualquier otra cosa en el mundo. ¿No es genial? No, no es genial, eres un idiota obsesionado con el combate. Se estaba perdiendo horas críticas de holgazanería debido a esto, holgazanería que podría haber pasado durmiendo o empujando su trabajo a Frank. Pero no. Tenía que hacer guardia en la misma estúpida pared en la que ha estado haciendo guardia durante los últimos 14 meses desde que estuvo estacionado aquí. Sin embargo, realmente debería haberlo visto venir. El coronel era de Atlas, después de todo. Todo lo que les importaba a esos Hareats estaba siendo preparado. Ni siquiera tenía sentido seguir quejándose de eso, demasiado esfuerzo. Oye. Las cavilaciones internas de Graf fueron interrumpidas cuando escuchó hablar a Simón. ¿Sí? Respondió, curioso de por qué iba a preguntar el besador de culos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué estamos aquí? Graf parpadeó ante la profunda pregunta, un poco sorprendido por ella. Es uno de los grandes misterios de la vida, ¿no? Comenzó, girándose para mirar hacia las montañas y el bosque. ¿Por qué estamos aquí? Quiero decir, ¿somos el producto de una coincidencia cósmica, o hay realmente un Dios observándolo todo? Con un plan para nosotros y esas cosas. No sé, hombre, pero me mantiene despierto por la noche. Volvió a mirar a su compañero de vigilancia para ver cómo respondería. Simón estaba en silencio, su pasamontañas marrón y sus gafas ocultaban su rostro y cualquier expresión de asombro pensativo que pudiera tener. ¿Qué? Quiero decir, ¿por qué estamos aquí, en esta estación? Graf parpadeó detrás de sus propias gafas. Oh. Sí. Rápidamente se volvió hacia las montañas. ¿Qué era todo eso de Dios? Nada. Un silencio incómodo se apoderó de los dos centinelas después de eso. ¿En serio, por qué estamos aquí? Simón repitió, rompiendo el silencio. Quiero decir, no es como si la gente fuera de los reinos usara pergaminos. Bueno, sí, pero creo que es principalmente para los Huntsmen. Graf respondió. ¿Para qué necesita una buena recepción un Huntsman tan lejano? Simón respondió. Llamar a su esposa para preguntarle qué hay para cenar. Graf se encogió de hombros. No sé, quizás. O. Mientras los dos guardias en la pared discutían entre ellos como una pareja casada, ninguno se dio cuenta de que estaban siendo observados. A lo lejos, en un pequeño acantilado oculto que dominaba las instalaciones, 3 Grimm Thralls los observaban. Bueno, 2 Thralls los miraban, uno a través de la mira del rifle de francotirador y el otro con sus 6 poderosos ojos, el otro miraba con anhelo el rifle de francotirador que su hermano sostenía. ¿Qué están haciendo ahora? El Thrall que sostenía el rifle apartó la mirada de los 2 Dustlings y miró a su hermano. ¿Qué? Dije, ¿qué están haciendo ahora? Repitió, la irritación clara en su voz. El francotirador Thrall gruñó. Por el maestro, estoy enfermo y cansado de esa estúpida pregunta.
Tú eres el que tiene el rifle de francotirador, no puedo ver nada, y el vidente no me dirá nada. El pequeño vidente levantó la vista cuando se mencionó. Así que no te enojes conmigo porque no voy a quedarme aquí sin hacer nada. El otro Tral gruñó, claramente enojado en su voz. La ira era comprensible. Los tres Trals habían estado en este acantilado durante meses, vigilando la estación de apoyo de su amo, obligados a ver a Grim atacarlo una y otra vez, pero sin poder unirse a la carnicería. Los estaba poniendo inquietos a los dos. ¿Cómo podría no ser así? Unos como ellos mismos existían para la destrucción, y estar tan cerca del combate pero sin poder participar en él era absolutamente enloquecedor. Y se estaba mostrando. Mirar. El Tral gruñó, haciendo todo lo posible por evitar rugir y revelar su posición. Simplemente están parados allí y hablando. Es todo lo que hacen esos dos, es todo lo que hacen cuando Grim no está atacando. Solo se paran allí y hablan. Eso es lo que estaban haciendo la semana pasada, eso es lo que estaban haciendo la primera vez que comenzó a observarlos. El Tral se levantó de donde estaba arrodillado y ahora estaba completamente frente a su compañero. Y cuando me vuelves a preguntar, ¿qué están haciendo ahora? Voy a decir que todavía están. Solo. Hablando. Su respiración era pesada, la adrenalina bombeaba por sus venas. Quería pelear, necesitaba pelear, no le importaba con qué, siempre y cuando pudiera romper algo vivo. Su compañero se quedó en silencio por un momento, mirándolo con ojos incitadores, desafiándolo a dar el primer paso. ¿De qué están hablando? VRR. El ruido del cinturón de su hermano congeló al Tral antes de que pudiera golpear la máscara de su compañero con la culata de su rifle. Sus dos hermanos estaban en un estado similar de parálisis, pero se recuperaron rápidamente cuando la implicación de ese ruido se hundió. El vidente y el francotirador Trals observaron con anticipación cómo su hermano sacaba su pergamino y leía el contenido del mensaje. Podía ver las palabras a través de la superficie transparente del dispositivo, pero estaban al revés y mal escritas, el Tral no podía entenderlas. Ellos vienen. Su hermano susurró emocionado, toda la frustración anterior ausente de su máscara, reemplazada por euforia y alegría asesina. Por fin vienen, hermano. El francotirador Tral agarró su rifle con fuerza cuando las palabras entraron en sus oídos, una sonrisa lobuna se formó debajo de su máscara. ¿Qué tan lejos? Preguntó ansiosamente. No lejos. Su hermano respondió, luego miró hacia arriba y hacia el este. No muy lejos. Entonces el tiempo de observar y esperar ha llegado a su fin, por fin. Extendió la mano y agarró el hombro de su hermano en muestra de camaradería. Ahora, ha llegado el momento de la muerte y la destrucción. Debemos hacer nuestra parte, hermanos, y asegurarnos de que su llegada se realice sin obstáculos. El francotirador se volvió hacia la estación y miró por la mira de su rifle para ver a otro Dustling entre los dos que ya estaban de guardia. Su dedo acarició el gatillo mientras alineaba su disparo. Gloria a su nombre. Y luego disparó. O0 el sonido del disparo resonó a través de las instalaciones de apoyo de CST. Sacudió a los defensores y asustó a los técnicos. Todos en la base se congelaron por un milisegundo antes de que comenzara el entrenamiento y se prepararon para el combate. Los técnicos fueron escoltados a un complejo de búnkeres subterráneos debajo de las instalaciones mientras los defensores se dirigían a sus puestos de combate. Pero cuando llegaron a sus posiciones en la pared, se sorprendieron al no ver a ningún Grim saliendo en estampida del bosque o surcando los cielos. Otro disparo crujido resonó a través de la instalación, confundiendo aún más a los defensores. Entonces el comunicador cobró vida y recibieron una respuesta a la pregunta de quién estaba disparando, ya que, aquí Private Graf en el muro oeste, estamos bajo fuego de francotiradores enemigos. Una voz aterrorizada gritó en el enlace. El soldado Mateus está muerto y el soldado Simón y yo estamos inmovilizados. Necesitamos un maldito refuerzo, ahora. Otro disparo. Ja. Me extrañaste, maldito imbécil. Los defensores estaban estupefactos. Estaban siendo atacados por personas. Eso no podría ser correcto, ¿quién querría atacar una estación de apoyo de CST hasta aquí? No tenían nada de valor aquí además del amplificador de señal CST, y eso no era algo que pudiera ser levantado y movido sin el uso de equipo especial.
¿Cuál fue el motivo del ataque? Pero cuando otro disparo atronador resonó en el aire, los soldados se dieron cuenta de que esas preguntas no importaban en este momento. Su puesto estaba bajo ataque, y lo defenderían. El coronel gritó por el intercomunicador de la instalación, ordenando a los soldados que se arreglaran y localizaran a su atacante invisible, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Su atacante era extremadamente hábil y experimentado, priorizando a los soldados con rifles de francotirador y binoculares y eliminándolos cada vez que asomaban la cabeza fuera de la cobertura. 5 minutos y 8 soldados muertos después, finalmente se determinó la posición del francotirador. Los soldados enfocaron su fuego en el acantilado donde se vio el brillo de una mira, y aunque no pudieron confirmar la muerte, finalmente lograron silenciar al francotirador enemigo. Entonces lo oyeron, viniendo del este. El rugido estridente de los aviones volando por el aire. Y cada vez era más fuerte. Demasiado tarde, se dieron cuenta de que el francotirador había sido una distracción y que logró explotar la experiencia de combate de la guarnición. Estaban acostumbrados a luchar contra los Grimm, corriendo con hordas que dependían de un número abrumador en lugar de una estrategia. Los soldados se habían acostumbrado a concentrar toda su potencia de fuego en la amenaza más directa a sus fortificaciones y, por lo tanto, no estaban preparados para un enemigo que realmente utilizaba tácticas. Aún así, tenían un trabajo que hacer. Todos los defensores corrieron hacia el muro este, con la esperanza de poder alcanzar los cañones antiaéreos en los puntos duros del muro antes de que llegara el enemigo. No lo hicieron. 6 bullets de casco negro los habían golpeado contra la pared, depositando docenas de guerreros vestidos de blanco y negro en las almenas. Los defensores de la estación abrieron fuego, pero para consternación de los defensores, sus disparos solo parecieron hacer tambalear a los atacantes antes de que respondieran con su propia andanada de balas. Con horror, se dieron cuenta de que sus atacantes poseían aura. La mayoría de los defensores en el suelo pudieron capear el ataque escondiéndose detrás de cualquier cobertura que pudieran alcanzar, pero los que habían estado en la pared no fueron tan afortunados. Fueron masacrados, sus cuerpos destrozados por las poderosas armas que poseían sus enemigos. Algunos lograron ponerse a cubierto por los puntos duros, pero solo prolongó sus vidas por unos segundos antes de que los atacantes se acercaran a ellos y los mataran de cerca. Los defensores restantes intentaron contraatacar, pero los bullets abrieron fuego con sus propias armas, mataron a todos los que pudieron y reprimieron al resto. Luego, un cohete salió volando del complejo principal, golpeó uno de los transportes en la turbina derecha y hizo que el avión se estrellara. Impactó dentro de la pared, atravesó un edificio de mantenimiento y dejó una zanja poco profunda en el suelo. Voy a tener que hacer todo yo mismo. El coronel gritó por el intercomunicador. Deja de quejarte y muéstrales a estos idiotas cómo lo hacemos aquí en la estación 343. La orden fue recibida con vítores de los defensores mientras los bullets restantes salían volando. Los atacantes ahora no tenían apoyo aéreo y, a pesar de sus pérdidas, los defensores todavía los superaban en número. Desataron su retribución sobre sus atacantes, obligándolos a buscar cualquier cobertura que pudieran encontrar. Algunos lograron salir de las almenas y llegar al suelo donde se cubrieron detrás de lo que pudieron encontrar. Ver a su enemigo tan disperso trajo esperanza a los defensores, les hizo presionar su ataque. Les recordó que luchaban contra probabilidades imposibles todos los días. Si no hubieran sido asesinados por monstruos de pura oscuridad, ciertamente no estaban dispuestos a dejarse matar por un montón de bandidos con cabezas de toro. Sobrevivirían a esto. Ellos ganarían esto. Lo harían, auge. La puerta sur ha sido violada. El anuncio quebró la confianza y certeza que se había apoderado de los defensores. Aquellos que podían ver la puerta se sorprendieron cuando una docena de bicicletas de ataque salieron disparadas de la puerta que aún humeaba, seguidas por la mitad de camiones de asalto. Los motociclistas se abrieron paso entre los defensores, cortándolos con balas y cuchillas, mientras se reían cruelmente. Eran rápidos, pero estaban completamente expuestos en sus bicicletas, lo que los convertía en blancos fáciles para los defensores que lograban evadir sus ataques. Pero cada vez que un defensor intentaba dispararle a los motociclistas, un atacante que aún estaba en la pared les disparaba.
A medida que avanzaba esta danza mortal de balas, bicicletas y sangre, los camiones de asalto que llegaron después de las bicicletas habían sido pasados por alto. No es que a los atacantes les importara, ya que les permitía descargar a sus ansiosos pasajeros en el campo de batalla sin ser molestados. Cuando los defensores se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. El enemigo estaba a su alrededor. 3 atacantes, distinguidos por su vestimenta, se habían precipitado directamente hacia las filas de los defensores. Uno estaba vestido de negro y luchaba con una pistola de cuchillas de cambio mecánico, mientras que el otro vestía una armadura blanca y empuñaba una aterradora maza negra. Lucharon con una habilidad tremenda y una brutalidad insondable, cortando y aplastando a sus oponentes como si fuera nada. Pero fue el tercer atacante el que realmente aterrorizó a los defensores. Llevaba ropa similar al resto de los atacantes, pero una máscara diferente a cualquier presente. Porque mientras usaban máscaras con cuernos que cubrían toda la cara, ella se puso una máscara que cubría solo la mitad superior de su rostro, brindando una mirada clara a la sonrisa maníaca que adornaba sus labios mientras mataba y masacraba con su pistola y látigo. La vista de estos 3 guerreros les quitó el coraje. No podían mantenerse firmes contra tales enemigos, no aquí al aire libre. Solo quedaba una opción. Maldita sea. Todos, retrocedan dentro del edificio principal. No discutieron, los soldados restantes huyeron a la estructura de apoyo de CST con tanta disciplina como pudieron reunir. Algunos llevaban heridos con ellos, pero pocas de estas almas valientes llegaron al edificio ya que el enemigo los escogió como blancos fáciles. Aquellos que lo habían alcanzado o que ya estaban dentro cuando comenzó el ataque hicieron todo lo posible para proporcionar fuego de cobertura para sus camaradas en retirada, disparando desde las ventanas de la estructura. Ayudó un poco, pero el daño ya estaba hecho. Los terrenos de la estación de apoyo se perdieron, más de la mitad de las fuerzas de seguridad quedaron muertas, y al ritmo que iban sus atacantes, todos estarían muertos antes de que apareciera algún tipo de relevo. Iban a morir ese día. En el fondo de su corazón, todos los hombres que quedaban sabían que. Así que se armaron de valor, reuniendo lo que les quedaba de determinación y jurando llevarse con ellos a tantos de esos bastardos como pudieran. Ocero o los defensores de la estación de apoyo hicieron una valerosa defensa pero fue en vano. Los Thralls tenían sorpresa, números, rondas de polvo corruptas, velocidad y sed de sangre de su lado. Habían sembrado el pánico en sus filas con disparos de francotiradores, habían atravesado sus defensas con una facilidad increíble y ahora estaban masacrando a cualquiera con el que se encontraran que no fuera relevante para su objetivo. La batalla en el exterior había sido sangrienta pero breve, la segunda ola de asalto se encargó de eso. Los defensores restantes retrocedieron rápidamente al complejo principal después de su llegada, donde podrían defenderse más fácilmente contra el ataque de los Thralls. Los defensores intentaron bloquear las entradas que conducían al edificio de la estación principal, pero los Thrall no fueron disuadidos. Incluso cuando los defensores les dispararon desde la seguridad de la estación, los Thralls rompieron sus barreras construidas apresuradamente, corriendo hacia adentro y convirtiendo el brutal tiroteo en un salvaje tumulto. Justo antes de que los Thrall rompieran las puertas de la estación, otro cohete salió disparado del complejo, convirtiendo uno de los camiones de asalto en una cáscara en llamas. Los camiones restantes retrocedieron hacia el exterior del muro perimetral, donde estarían a salvo de más disparos de cohetes. Los Thralls tenían poca preocupación por la destrucción del vehículo, si acaso los emocionaba más de lo que ya estaban. Muchos eran veteranos de docenas de incursiones, trofeos de innumerables muertes decoraban sus cuerpos. Pero se habían aburrido en su carnicería. Las presas que mataban rara vez daban una pelea decente, entraban en pánico demasiado rápido, corrían demasiado pronto. Pero estas criaturas eran diferentes, cuando se defendieron bien. Eran un desafío real. Y el nuevo entorno en el que lucharon contra ellos fue sin duda un buen cambio de ritmo. El combate cuerpo a cuerpo en un complejo como este era nuevo para los Thralls, pocas aldeas tenían estructuras de la mitad del tamaño de esta estación, y no poseían el laberinto de pasillos que tenía este lugar. Disfrutaron de la oportunidad de luchar en esta nueva arena, de derramar sangre en nombre de su glorioso Overlord. Flinch también estaba emocionado.
Esta era la primera vez que tomaba un papel activo en operaciones de combate y la esclava se sentía casi tan mareada como los Thralls. La tortura solo puede entretener a una persona durante cierto tiempo, y después de tener que pasar demasiado tiempo cuidando a esos insufribles imbéciles de Whitefang en Mountain Glen, una buena matanza era justo lo que necesitaba para relajarse. Sí, en realidad, la asistencia de Flinch en este ataque fue para evaluar que también podía luchar el Thrall que alguna vez había sido Adam Taurus, pero eso no significaba que no pudiera participar en el derramamiento de sangre. Y considerando el propósito detrás de los obsequios que el maestro le había dado tan gentilmente, ¿cómo podría no unirse? Hace varios días, cuando Flinch y los dos Thralls regresaron a Gulch, su amo le otorgó dos regalos. La primera era una prenda nueva, coloreada para imitar el esquema general del uniforme estándar de Whitefang, pero tejida para tener una apariencia mucho más distinguida. Consistía en una blusa de seda negra y calzas que se usaban debajo de un tabardo blanco con ribetes negros que llevaba la infame cabeza del lobo rojo de Whitefang en su espalda. Un par de botas blancas cubrían sus pies, y espinilleras grises y protectores de brazos protegían sus extremidades. Un cinturón negro estaba envuelto alrededor de su cintura, su hebilla tenía el cráneo rojo con cuernos de su amo y también fundas para las armas del esclavo. Uno para Budenvor, su látigo y la insignia de su cargo como supervisora de Thralls, y el otro para su arma más nueva, Obediencia. Obedience, llamada así por lo que la maestra más favorecía en ella, era una pistola, pero era diferente a cualquier pistola creada por humanos o faunos. Había sido hecho, no saqueado, solo para Flinch. El maestro lo hizo forjar para ella. La primera arma jamás hecha por un Grimm, aparte de su maestro, además de que los Thralls eran técnicamente Grimm, elaborada con chatarra y piezas de repuesto por los pocos armeros que tenían bajo su control, y puesta en manos del primer esclavo en alguna vez servir a Grimm. Un gesto bastante poético, cuando uno se detiene a pensar en ello. Se otorgó obediencia a Flinch tan pronto como regresó a Gulch, y rápidamente se familiarizó con ella. A pesar de los materiales toscos con los que se construyó, Obedience era un equipo asombroso. Tenía cargadores gemelos que albergaban 16 rondas de polvo de alta velocidad cada uno, y era capaz de cambiar entre ráfagas y configuraciones de disparo completamente automáticas con solo presionar un interruptor. La empuñadura estaba tallada en una madera oscura cuyo nombre Flinch no conocía. Era cómodo, con una forma en ángulo que facilitaba sujetar y apuntar el arma. La Obedience era más grande que los modelos de pistola estándar que usaban muchos de los Thrall, lo que dificultaba ocultarla en su persona, pero el tamaño más grande era necesario para sostener el sorprendentemente poderoso receptor del arma, lo cual tenía sentido. La Obediencia no fue diseñada para ser un arma oculta, utilizada para la infiltración y el asesinato. Fue hecho para conflictos directos en el frente, como este mismo asalto. En el ataque inicial, Flinch se había cobrado 4 vidas con Obediencia y 5 con Budenvor. Aunque en comparación con las cuentas de los Thralls más entusiastas, la suya no era nada. Eso no quiere decir que fuera una marca estática. A lo largo de la purga del complejo interno de la instalación, Flinch había estado acumulando muerte tras muerte con Obediencia y Budenvor, usando el látigo para sacar a sus víctimas de la cobertura y poder acabar con ellas con una lluvia de rondas de polvo corruptas. Los disparos y los gritos resonaron a través de las paredes de la instalación. Cada pasillo era un campo de batalla, cada marco de puerta un valioso punto de control y cada habitación una base de fuego improvisada para ambos bandos. Los Thralls se habían dividido en varios grupos al ingresar a las instalaciones, sin enfocarse en ninguna sección por completo. La mayoría de estos grupos eran simplemente distracciones, manteniendo ocupados a la mayor parte de los defensores mientras Flinch y su grupo avanzaban hacia su objetivo principal. El Thrall que una vez había sido Adam Taurus encabezó el asalto, cortando todo lo que se interpuso en su camino con una facilidad increíble y una precisión asombrosa. No dejó que su sed de sangre dictara sus ataques como tantos Thralls. Se movía con una eficiencia que Flinch nunca había visto en un Thrall, ni siquiera su Thrall acorazado se movía con tanta gracia en combate. Hizo que se formara una sonrisa en su rostro. La fe de la señora en él no había sido injustificada. Pronto, el grupo de Flinch había alcanzado su objetivo.
Su Tral acorazado y el Tral que una vez había sido Adam Taurus despacharon rápidamente a los defensores presentes, golpeando cráneos y cortando cuerpos en dos. Una vez que el último de ellos estuvo muerto, el grupo miró hacia su último obstáculo. La puerta blindada que les impedía acceder a su premio estaba cerrada. La consola a su lado era probablemente la única forma de abrirlo, pero no conocían el código para desbloquearlo. Intentar romperlo sería inútil y los Tralls no tenían paciencia para torturar el código de un defensor sobreviviente. En el estado de sed de sangre en el que estaban, matarían al cautivo antes de sacarle algo. Entonces, para atravesar la puerta, tendrían que hacer lo único plausible. Plante la carga de ruptura. Fuerza bruta. Los Tralls colocaron cuidadosamente la carga explosiva en el centro de la puerta, revisándola mientras lo hacían para asegurarse de que no surgieran problemas. Normalmente, los Tralls requerirían al menos el doble de la cantidad de explosivos que tenían para abrir una puerta como esta, pero estos no eran explosivos regulares. La carga de ruptura contenía 1/4 de libra de polvo explosivo corrupto, lo que la hacía 10 veces más fuerte que una carga de polvo normal. Por supuesto, eso también significaba que la fuerza de esta explosión sería casi la misma que estar junto a un proyectil de artillería pesada explotando, pero eso no sería un problema, ella esperaba. De todos modos, los soportes en esta habitación parecían lo suficientemente sólidos para sobrevivir a la fuerza. La carga está puesta, supervisor, anunció uno de los Tralls. La señal es clara y el detonador está cebado y listo. Se acercó a Flinch y le entregó el pequeño dispositivo. Excelente. Todos despejen la habitación. Los Tralls hicieron lo que se les dijo, corriendo de regreso al pasillo por el que habían venido. Los dos últimos cerraron la puerta detrás de ellos, sin querer arriesgarse a que los posibles escombros de la explosión salieran volando hacia ellos. Cuando todos estuvieron fuera, Flinch abrió el detonador y presionó el botón. La puerta amortiguó la explosión, pero solo un poco. Flinch estaba agradecida de haber sido la más alejada de la puerta, de lo contrario estaba segura de que le zumbarían los oídos. Los Tralls no se inmutaron por la explosión e inmediatamente volvieron a entrar. Donde antes había una puerta, se encontró un enorme agujero. Una nube de polvo y humo oscureció lo que había más allá de la brecha, pero Flinch podía oír la tos y las voces asustadas de su presa más allá del velo de humo, podía oler el miedo que emanaba de ellos, podía saborearlo. Estuvo delicioso. Aprovecharlas. Ella ordenó. Si se resisten, rómpense un brazo, pero ninguno de ellos debe ser asesinado. Nuestro amo los requiere vivos. Los Tralls se precipitaron a través de la nube y sin esfuerzo comenzaron a contener y escoltar a los técnicos de CST fuera de su escondite. Llévalos arriba, muéstrales el destino de sus protectores. Los Tralls hicieron lo que se les dijo, empujando a los técnicos fuera de la habitación, ignorando sus protestas y súplicas. Los sonidos de la batalla se habían desvanecido, los defensores restantes estaban muertos o hechos prisioneros como sus cargos civiles. Todos sus cautivos fueron llevados afuera donde el olor de la batalla todavía estaba en el aire. Los esclavos ya estaban recogiendo trofeos de los cuerpos de los defensores o incluso comiendo sus cortes de carne favoritos. Los prisioneros fueron alineados y obligados a arrodillarse, obligándolos a observar la espantosa escena que tenían ante ellos. Algunos lloraron al ver tantos cuerpos, otros vaciaron sus estómagos ante la barbarie de los Tralls, pero la mayoría simplemente miró con odio a sus captores. Su ira era palpable, hizo que los Tralls que aún no participaban en el saqueo y el festín sonrieran como locos y Budemor palpitara débilmente. Flinch hizo un espectáculo al inspeccionar cada uno, mirándolos como objetos para comprar mientras caminaba frente a ellos. El Trall blindado y el Trall que una vez había sido Adam Taurus la flanqueaban mientras lo hacía, sus ojos amarillos disipando la ira y reemplazándola con miedo. Budemor pulsó una vez más. Estarían listos pronto. Cuando terminó su pequeña inspección, Flinch se movió hacia donde todos los prisioneros la verían. Algunos miraron en su dirección, pero muchos mantuvieron sus miradas en el suelo. Sin embargo, eso no funcionaría. Flinch hizo estallar Budemor en el aire, ganándose la atención desenfrenada de los cautivos. Algunos todavía se negaban a levantar la vista y los Tralls los obligaron a mirarla a la fuerza. «Estás derrotado», ella dijo simple y llanamente.
Tus defensores están muertos y tu fortaleza tomada. Ahora eres nuestro. Haz lo que te decimos y vivirás. Desobedece, ¿y qué? Una mujer desafiante interrumpió con dureza. Mátanos. Ya has matado a todos nuestros amigos. Si crees que nos intimidarás, elá. Las valientes palabras de la mujer fueron reemplazadas por gritos de angustia cuando un tral le hundió los dientes en el hombro izquierdo. La tela y la carne se desgarraron cuando el tral saboreó el sabor de la sangre en sus labios antes de soltarla. La herida era muy superficial y parecía mucho peor de lo que realmente era. Ella viviría. Flinch lo supo incluso antes de que el tral atacara. Estaban bajo estrictas órdenes del propio maestro de no matar a ninguno de los técnicos. El tral simplemente estaba silenciando una voz de desobediencia de la única manera que sabía. Dolor. No, la muerte no es algo que ninguno de ustedes experimentará durante mucho tiempo, especialmente si nos obedecen. Pero, como estaba a punto de elaborar antes de ser interrumpido tan groseramente, Flinch lanzó una mirada a la mujer sangrante. Decides desobedecernos, serás torturado hasta que todo lo que anheles sea la muerte y su dulce liberación. Sus rostros se pusieron blancos de miedo, varios gritaron en contra de esto mientras otros balbuceaban como cobardes pidiendo piedad. Flinch los silenció con una ráfaga de fuego de obediencia. La pesada pistola envió columnas de tierra donde impactaron sus balas. Se volvió hacia su tral acorazado. Llévalos a los barracones, ordenó. Los quiero listos para el cautiverio lo más rápido posible. Rómpelos, mátalos de hambre, vuélvelos, pero no mates a un solo técnico. ¿Entendido? El tral inclinó la cabeza en señal de afirmación antes de hacer un gesto a los otros tral presentes para que comenzaran a mover a los prisioneros. Flinch observó con satisfacción cómo se los llevaban para ser torturados, complacido con el éxito de su tarea, especialmente considerando su importancia. Durante muchos años, los tralls habían asaltado los pueblos y aldeas del este, golpeando sin previo aviso y dejando solo muerte y miedo a su paso. Muchos estaban ahora dentro de las fronteras del reino de Vale, escondiéndose con sus aliados de Witefam, esperando el momento de atacar. Pero Vale no era el único reino del continente. Cuando Vale cayera, y lo haría, Occidente lo sabría, y se prepararía. El maestro quería corregir eso. Quería partidas de asalto de tral que atacaran pueblos y ciudades del oeste, que se establecieran guaridas para guardar botines y prisioneros, y quería especialmente un medio de comunicación eficiente para mantener informadas y conectadas a sus fuerzas en el oeste. En el este, los tralls lograron esto utilizando las muchas cuevas que salpican su paisaje. Muchas de las cuevas viajaron profundamente y estaban conectadas a otras cuevas a través de un elaborado sistema de túneles. Facilitó el transporte de equipos y esclavos y permitió que los mensajes entre guaridas se transportaran de forma rápida y segura. El oeste no tenía esto, era más plano y seco que el este. No había montañas o sistemas de cuevas profundas para que los tralls reclamaran allí, solo matorrales y arena. Sin embargo, el establecimiento de guaridas no era la preocupación. La comunicación era. Sin la seguridad de los túneles, los mensajeros estarían expuestos y correrían el riesgo de ser descubiertos por Outliers o Huntsmen, lo que terminaría con un disparo y el robo de la información que llevan, o con el mensajero sin saberlo llevándolos directamente a una guarida. Había que idear un nuevo método. El uso de jóvenes nunca más como pájaros mensajeros había sido considerado como una posible alternativa, pero el maestro lo rechazó, señalando que el sistema de mensajería casi instantánea de los reinos habría alertado a Vacuo de la caída de Vale antes de que el mensaje que llevaba nunca más estuviera medio camino de su destino. Irónicamente, fue esta crítica la que resolvió su enigma. El CST proporcionó una comunicación confiable entre los reinos, manteniendo a los cuatro conectados. Sin embargo, desde su introducción al final de la Gran Guerra, hubo muy pocos intentos, si es que hubo alguno, por parte de los reinos de controlar el flujo de mensajes que circulaban a través del sistema CST. Por eso el maestro había exigido la captura de esta estación de apoyo. No solo iba a ser su puerta hacia el oeste, sino que con su transmisor de apoyo CST bajo su control y su tripulación bien entrenada cautivada, Master establecería un sistema de comunicación que permitiría a sus tralls permanecer en contacto no solo con cada uno en el oeste, pero con él también en el este.
Convertiría la estación de apoyo del CST en una torre de radio usando el conocimiento de sus propios técnicos. Después de todo, el CST era básicamente un sistema de radio más grande y más sofisticado. Simplemente permitió más opciones a la hora de comunicarse. Sin embargo, el CST sufrió una falla crítica, que fue la razón detrás de la insistencia de Master en desplegar torres de radio en su lugar. El sistema Cross-Continental Transmit requería que las 4 torres principales estuvieran operativas. Y una vez que comenzara el ataque a Vale y se estableciera un punto de apoyo, la torre CST de Vale sería el objetivo. Y con los reinos luchando por recuperar el contacto entre sí, los Thralls llevarían a cabo incursiones bien coordinadas en lugares clave que rodean a Vacuo. Fue una estrategia verdaderamente inspirada. Uno que dependía de Flinch para asegurar esta estación. Sí, ella lo había reclamado, pero eso no significaba que fuera seguro. La posibilidad de que se enviara una llamada de socorro antes de que se hubiera asegurado el centro de comunicaciones era una preocupación seria. La maestra no toleraría el fracaso aquí, necesitaba informar a la maestra, solicitar refuerzos, prepararse para posibles asaltos. Una sinfonía de gritos brotó del edificio que tenía que ser el cuartel, deteniendo su lista de requisitos y ganándose su mirada. Era una cosa bloqueada, fea e insípida, pero la forma en que los gritos resonaban en ella, la forma en que felicitaban a cada víctima, trajo una sonrisa a la cara del esclavo. Flinch casi había olvidado cómo sonaban los gritos afuera en comparación con los gritos que se escuchaban bajo tierra, le hizo preguntarse cómo sería escuchar ambos a la vez. Sospechaba que sería una experiencia extremadamente placentera, fin.